Bueno, buen día. Bueno, en este video pues voy a analizar el proceso constituyente que llevó a la expedición de la Constitución Política de Colombia en 1991. Como una pequeña introducción, pues en este proceso es necesario reconocer que la Constitución de 1991 no surgió de manera repentina, sino que por el contrario, pues fue el resultado de una larga historia de reformas a la Constitución de 1886, de diferentes intentos de modernización institucional y de una profunda crisis política, social y también de orden público, pues que vivía Colombia durante esas décadas, ¿sí? Entre 1980 y 1990. En la Constitución de 1886 pues permaneció vigente durante más de 100 años y pues aunque esta fue reformada pues en numerosas ocasiones, sus mecanismos formales de modificación pues resultaron pues cada vez más difíciles de conciliar con las transformaciones sociales y políticas del país. Sí, por esta razón, pues este proceso de 1991 pues se debe entender que como la conveniencia de los dos elementos, como por un lado una tradición de reformas constitucionales y por el otro pues la aparición de un movimiento ciudadano que exigía una transformación más profunda de las instituciones. Bueno, la Constitución de 1886 estableció un modelo centralista y tuvo una larga vigencia que pues durante ese periodo fue modificada mediante diferentes actos legislativos. Entre las reformas más importantes encontramos las siguientes. La reforma de 1910, que se reorganizaron algunas instituciones y se eliminó la pena de muerte. La reforma de 1936, que se realizó una de las reformas más profundas, que pues está fortaleciendo aspectos relacionados con los derechos sociales y la función del Estado. La reforma de 1945, que se modificaron temas como el Congreso, la elección presidencial, la justicia y la organización del poder público. En la reforma de 1957, que se realizó un plebiscito mediante el cual los ciudadanos aprobaron varias reformas constitucionales. La reforma de 1968, que se hicieron nuevos cambios a la estructura del Estado y se mantuvo el Congreso como principal mecanismo para reformar la Constitución. Y la reforma de 1979, que fue una reforma declarada inconstitucional por la Corte Suprema debido a los problemas en su procedimiento. Finalmente, pues durante los años 80 hubo varios intentos de reformar la Constitución, pero muchos fracasaron o fueron suspendidos. Pues esto mostró que la Constitución de 1886 tenía dificultades para responder a las nuevas necesidades del país. Pues estos antecedentes fueron fundamentales para que en 1990 y 1991 surgiera la idea de crear una nueva constitución, pues la Constitución de 1991. Bueno, el mecanismo ordinario de la reforma constitucional estaba principalmente en el artículo 218 de la Constitución de 1886, en la versión vigente hacia el final de ese régimen. La Constitución establecía que solamente podía reformarse mediante un acto legislativo, pues es decir, que mediante un procedimiento especial tramitado por el Congreso. Sí, pues este proyecto debía ser discutido y aprobado inicialmente por el Congreso durante sus sesiones ordinarias y también pues debía ser publicado por el gobierno para que fuera nuevamente examinado en las siguientes legislaturas ordinarias. Bueno, en esa segunda legislatura debía volver a ser debatido y aprobado por la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara, ¿sí? Entonces, este mecanismo ordinario era esencialmente pasado como por el Congreso, primera legislatura, publicación, segunda legislatura y pues por la aprobación por mayoría absoluta. Pues esto que demostraba que el pueblo no tenía bajo el mecanismo ordinario una vía directa para modificar la Constitución. Y precisamente esta limitación sería fundamental para entender la controversia jurídica que surgió durante el proceso constituyente de 1990. Bueno, el proceso constituyente de 1991 se puede dividir en varias etapas importantes. Primero, a finales de los años 80, pues Colombia estaba pasando por una grave crisis política y social, pues el país se enfrentaba a mucha violencia relacionada con el narcotráfico, pues los grupos guerrilleros, los grupos paramilitares y la violencia política. Pues al mismo tiempo, pues muchas personas pedían más participación democrática y cambios en las instituciones
Pues por eso empezó a tomar fuerza la idea de crear una nueva constitución. Después pues apareció uno de los momentos más importantes, que fue la séptima papeleta, el 11 de marzo de 1990. Pues esta fue una iniciativa principalmente impulsada por estudiantes, pues quienes propusieron que los ciudadanos depositaran una papeleta adicional en las elecciones para mostrar su apoyo a la convocatoria de una asamblea constituyente. Pues aunque al principio no era un voto oficial, esta iniciativa logró demostrar que existía un fuerte deseo de cambio por parte de la ciudadanía. Y luego, pues el gobierno de Virgilio Barco expidió el decreto 927 de 1990, que este permitió contabilizar los votos relacionados con la posibilidad de convocar una asamblea constituyente, y la Suprema de Justicia pues declaró constitucional este decreto, lo que les permitió que la ciudadanía pudiera expresar formalmente su opinión sobre la convocatoria. Y bueno, más adelante pues se expidió el decreto 1926 de 1990, que organizó la convocatoria de la Asamblea y estableció las condiciones para que los ciudadanos votaran sobre ella. Entonces la Corte Suprema también revisó este decreto y permitió que continuara el proceso, aunque eliminó algunas restricciones que consideró incompatibles con el poder constituyente. Después, en el 9 de diciembre de 1990, se realizaron las elecciones de los constituyentes, que fueron elegidos 70 representantes mediante voto popular, provenientes de diferentes sectores políticos y sociales, incluyendo pues partidos tradicionales, nuevos movimientos políticos y representantes indígenas. Y ya finalmente pues la Asamblea Nacional Constituyente se instaló el 5 de febrero de 1991, pues durante varios meses estos constituyentes debatieron temas muy importantes como los derechos fundamentales, la organización del Estado, la justicia, el Congreso, el territorio y pues algunos aspectos sociales y económicos. Pues todo este proceso terminó el 4 de julio de 1991, cuando fue promulgada la nueva Constitución Política de Colombia. Pues esta constitución representó un cambio muy importante para el país, porque buscó ampliar la participación ciudadana, proteger los derechos y adaptar las instituciones a las nuevas necesidades de la sociedad. Bueno, en el proceso constituyente de 1991 es importante entender que no se utilizó solamente el mecanismo tradicional de reforma de la Constitución. Primero pues estuvo la séptima papeleta, que representó la movilización y la expresión de los ciudadanos que pedían un cambio institucional. Después el gobierno utilizó poderes extraordinarios relacionados con el estado de sitio mediante los decretos 927 y 1926 de 1990. Pues estos decretos fueron revisados por la Corte Suprema de Justicia, que tuvo un papel fundamental al realizar el control constitucional. Pues también fue importante la participación de los ciudadanos mediante las votaciones de 1990 y posteriormente la elección popular de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. Esta fue realizada el 9 de diciembre de 1990. Y finalmente, pues esta Asamblea Nacional Constituyente se encargó de debatir y elaborar una nueva constitución, representando así el poder constituyente. Pues por eso podemos decir que el proceso de 1991 fue extraordinario, porque no fue simplemente una reforma hecha por el Congreso, sino que participaron diferentes sectores como los ciudadanos, el gobierno, la Corte Suprema, los partidos políticos y los movimientos sociales. Todo esto permitió llegar a la creación de la Constitución Política de 1991. Bueno, uno de los aspectos más importantes del proceso constituyente de 1991 fue la intervención de la Corte Suprema de Justicia, especialmente a través de dos decisiones. Pues la primera fue la sentencia del 24 de mayo de 1990, en la que la Corte estudió el decreto 927. Pues la Corte tuvo en cuenta la grave situación de violencia que estaba viviendo el país, pero también reconoció la importancia de la séptima papeleta como una manifestación de la voluntad de cambiar las instituciones. Pues la Corte consideró que las instituciones existentes no estaban siendo suficientes para enfrentar la crisis que vivía Colombia, y que pues por eso podía ser necesario realizar una transformación institucional. Pues además, esta hizo una distinción muy importante entre el constituyente derivado, que es el que reforma la Constitución siguiendo procedimientos establecidos, y el constituyente primario, que representa directamente la soberanía del pueblo. La segunda decisión importante fue la sentencia 138 del 9 de octubre de 1990, pues relacionada con el decreto 1926, pues que en esta decisión la Corte permitió que el proceso avanzara hacia la elección de una asamblea constitucional, y pues así reconoció nuevamente la importancia de la voluntad popular. En resumen, pues la Corte consideró
que Colombia estaba atravesando una grave crisis y que las instituciones existentes tenían dificultades para responder a ella y que la ciudadanía estaba demostrando una voluntad de transformación. Pues por eso estas decisiones fueron fundamentales porque permitieron que una iniciativa que comenzó como una expresión ciudadana, especialmente con la séptima papeleta, pues pudiera convertirse en un proceso jurídico y político que finalmente llevó a la Constitución de 1991. Bueno, desde mi punto de vista, pues este proceso constituyente de 1991 fue uno de los acontecimientos políticos y jurídicos más importantes de la historia reciente de Colombia. Y considero que pues su principal fortaleza fue permitir superar las limitaciones de la Constitución de 1886, ya que llevaba más de un siglo vigente y que ya no respondía completamente a los cambios que había tenido la sociedad colombiana. También me parece importante que el proceso permitiera una mayor participación política, pues ya que la Asamblea Nacional Constituyente estuvieran representados diferentes sectores y nuevos movimientos políticos y sociales. Pues sin embargo, también fue un proceso que generó algunas discusiones jurídicas porque no siguió exactamente el procedimiento tradicional de reforma establecido por la Constitución de 1886. Pues por eso fue necesario recurrir a la idea de la soberanía popular y a las circunstancias extraordinarias. Pues en mi opinión, el proceso de 1991 demuestra que una constitución debe ser capaz de adaptarse a los cambios de la sociedad, pero también considero que estos mecanismos extraordinarios deben utilizarse de manera excepcional y pues también siempre acompañados de participación ciudadana y pues un control jurídico. Para terminar, pues la Constitución de 1991 fue resultado de una combinación de crisis, de participación ciudadana, de decisiones judiciales y también de muchos cambios políticos. Su importancia está en que no solamente reemplazó pues, la Constitución de 1886, sino que esta también fortaleció la democracia, la participación y la protección de los derechos en Colombia. Muchas gracias.